Y si te dijera que el futuro del transporte ya no es una promesa, sino una realidad que está volando sobre nuestras cabezas en este mismo momento, imagina levantar la vista en medio de una ciudad moderna y ver un vehículo despegar en vertical, silencioso, sin piloto, sin pista de aterrizaje, sin volante ni pedales, y saber que dentro viajan personas comunes, como tú y como yo. No es ciencia ficción, no es una escena de una película, está ocurriendo ahora mismo. China ha logrado algo que durante años muchos expertos aseguraban que no sería posible hasta dentro de varias décadas: taxis aéreos completamente autónomos transportando pasajeros reales en ciudades reales. No hablamos de un prototipo guardado en un laboratorio ni de una animación digital para atraer inversionistas. Hablamos de vuelos certificados oficialmente, con más de 40,000 pruebas completadas y con autorización para operar comercialmente. Y sin embargo, fuera de China, sorprendentemente, casi no patente. Se habla de ello. Si te interesan las innovaciones que pueden cambiar por completo la forma en la que vivimos, este es el momento de suscribirte, activar las notificaciones y quedarte hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo tecnología, es una transformación económica, urbana y cultural que podría redefinir el concepto mismo de distancia. Ahora bien, ¿cómo se logró esto? ¿Qué aspecto tiene realmente esta máquina? ¿Es tan futurista como suena? Vamos paso a paso. El vehículo que ha captado la atención mundial se llama EH216-S, desarrollado por la empresa Yehang. A primera vista parece un enorme dron avanzado, adaptado para transportar cómodamente a 2 personas. Tiene 16 hélices distribuidas en 8 brazos, una cabina compacta, 2 asientos y una pantalla interior sencilla. No hay volante, no hay pedales, no hay palanca de mando tradicional. El proceso es sorprendentemente simple. El pasajero se sienta, el destino ya está programado y el aparato despega verticalmente. No necesita pista, no necesita rodaje, no requiere una lista interminable de comprobaciones manuales. Asciende, navega por la ciudad de manera autónoma, desciende y aterriza por sí solo. La función principal del pasajero es observar el paisaje. En caso de cualquier inconveniente, existe un botón para comunicarse con operadores en tierra, pero el control directo del vuelo no está en manos humanas. Suena experimental, ¿verdad? Tal vez algo que aún está en pruebas privadas, pero no es así. En octubre de 2023, el EH16-S se convirtió en la primera aeronave autónoma de pasajeros en el mundo en recibir un certificado de tipo por parte de la Administración de Aviación Civil de China. Eso significa que una autoridad nacional evaluó rigurosamente la seguridad del aparato y aprobó oficialmente su uso para transportar personas. Ningún otro país había aprobado hasta entonces un vehículo de pasajeros sin piloto de esta manera, y el avance no se detuvo allí. A inicios de 2025, la empresa obtuvo también los primeros certificados de operador aéreo del mundo para una aeronave eléctrica sin piloto. Eso permitió iniciar servicios comerciales con clientes que pagan por volar en ciudades reales. Antes de recibir estas certificaciones, la compañía realizó más de 40,000 vuelos de prueba. Este número no es simbólico, demuestra consistencia, repetición, análisis de datos y mejora continua. No estamos ante un experimento aislado, sino ante una máquina probada en condiciones reales una y otra vez. Dentro de la cabina, la simplicidad es intencional. No encontrarás paneles llenos de indicadores como en un avión convencional, solo lo esencial: pantalla informativa, botón de comunicación y un pequeño extintor. La filosofía detrás de esta decisión es clara: eliminar al piloto no solo reduce costos, sino que también podría aumentar la seguridad. Muchos accidentes aéreos en el mundo están relacionados con errores humanos. Un sistema automatizado no se cansa, no se distrae, no siente pánico. Funciona bajo parámetros programados y supervisión constante. La aeronave puede alcanzar una velocidad de 90 km por hora y recorrer hasta 130 km con una sola carga. Eso es más que suficiente para desplazamientos urbanos o vuelos turísticos dentro de una ciudad y sus alrededores. Por ahora, los principales clientes incluyen empresas de turismo que ofrecen vistas panorámicas desde el aire, así como entidades gubernamentales que utilizan estos vehículos para vigilancia, patrullaje o gestión de emergencias. No son usos menores, son aplicaciones prácticas que ya generan ingresos y validan el modelo en situaciones reales. Pero esto es solo el comienzo. El objetivo final es integrar estos taxis aéreos en la vida cotidiana. Imagínalo como una aplicación de transporte compartido, pero en lugar de un automóvil, una aeronave eléctrica silenciosa te recoge y te lleva 3 kilómetros en menos de 5 minutos. Aunque parezca sacado del futuro, la infraestructura necesaria ya está en desarrollo. El gobierno chino ha incluido oficialmente la llamada economía de baja altitud en su informe nacional
internacional anual desde el año 2024, señalándola como un nuevo motor de crecimiento, al nivel de los vehículos eléctricos o la energía verde. Cuando una iniciativa aparece en un informe nacional de ese nivel, no es solo una aprobación simbólica, significa políticas de apoyo, financiamiento estatal y objetivos económicos concretos. Se espera que esta economía de baja altitud alcance un valor de 1.5 billones de yuanes en 2025 y crezca hasta 3.5 billones en 2035. Y esto no se limita a taxis aéreos. Incluye drones de entrega, helicópteros médicos, sistemas de gestión del tráfico aéreo, infraestructura de aterrizaje y redes de comunicación adaptadas a pie. Vuelos por debajo de 1000 metros de altura. Para el año 2025 se estimaba que unas 57,000 empresas en China ya participaban en este sector. Lo que estamos viendo no es un dispositivo llamativo aislado, es una estrategia industrial coordinada. Y aún hay más. Existe otro enfoque completamente distinto dentro del mismo país. Una empresa vinculada a uno de los principales fabricantes de autos eléctricos chinos ha presentado algo llamado portaaviones terrestre. Imagina una furgoneta grande, de 6 ruedas, capaz de circular como cualquier vehículo por carretera. En su parte trasera guarda un pequeño módulo volador. Llegas a un punto abierto, el compartimento se abre, el módulo despega verticalmente. Tras aterrizar vuelve a guardarse dentro del vehículo terrestre, que además sirve como estación de carga. La idea es combinar movilidad por tierra y aire sin necesidad de infraestructuras complejas. Los primeros modelos comenzaron a producirse en 2025, con miles de pedidos anticipados y entregas previstas para finales de 2026, pendientes de certificación. Al principio, estos vehículos tienen precios elevados, pero la historia demuestra que las nuevas tecnologías tienden a abaratarse con el tiempo. Los teléfonos inteligentes y los autos eléctricos comenzaron siendo artículos de lujo y hoy forman parte del día a día de millones de personas. Pero la pregunta más importante no es cuánto cuestan hoy, sino qué significan para el diseño de nuestras ciudades. El tráfico urbano es uno de los mayores problemas contemporáneos. Durante décadas se construyeron más carreteras, más puentes y más túneles, y aún así la congestión aumentó. Cada nueva vía genera más vehículos que pronto vuelven a saturarla. En cambio, el espacio aéreo por debajo de 1000 metros permanece, en gran medida, vacío. No hay semáforos a 300 metros de altura, no hay embotellamientos. Un trayecto de 40 EM y 5 minutos podría reducirse a menos de 10. Además, en regiones montañosas o rurales, donde el acceso por carretera es complicado, estos vehículos pueden cerrar brechas históricas entre comunidades aisladas y servicios esenciales. No se trata solo de transporte, se trata de redefinir la distancia. Un periodista que voló en uno de estos taxis comentó, entre nervios y emoción, que intentaba decidir si mirar hacia abajo o no. Esa frase refleja el cambio psicológico que estamos presenciando. Volar ya no es una experiencia reservada a pilotos entrenados o grandes aerolíneas. Puede convertirse en algo cotidiano. Otros países también trabajan en desarrollos similares, pero China tiene una ventaja clara. Ya cuenta con un taxi aéreo funcional, certificado y operativo. La pregunta ya no es si los autos voladores formarán parte de nuestra vida diaria, sino cuándo y en qué ciudades veremos esta transformación primero. Al final de su vuelo, el periodista aterrizó sonriendo y exclamó: ¡Lo hicimos! Esa mezcla de alivio y entusiasmo resume el momento histórico. Si todo esto te parece asombroso, suscríbete y activa las notificaciones, porque esta historia apenas comienza y seguiremos atentos a cada avance. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Te subirías hoy mismo a un taxi aéreo autónomo o preferirías esperar un poco más antes de confiar en esta tecnología? Pero para entender realmente la magnitud de este cambio, tenemos que ir más allá de la emoción inicial y analizar lo que implica en términos globales. Porque cuando una tecnología transforma el transporte, no solo cambia cómo nos movemos, cambia la economía, la geopolítica y el equilibrio del poder industrial. Durante décadas, la aviación comercial estuvo dominada por unos pocos países y grandes fabricantes. Las certificaciones eran lentas, los procesos regulatorios extremadamente conservadores y las innovaciones avanzaban paso a paso. De pronto, un país no solo desarrolla una aeronave autónoma funcional, sino que logra certificarla y ponerla en operación comercial antes que otros competidores históricos. Eso envía un mensaje muy claro. Significa que el liderazgo tecnológico no siempre proviene de donde el mundo espera. Significa que la velocidad de ejecución puede ser tan importante como la innovación misma. Y sobre todo, demuestra que cuando
existe alineación entre empresas privadas y planificación estatal, los ciclos de desarrollo pueden acelerarse drásticamente. Ahora bien, también surgen preguntas legítimas. ¿Es seguro volar sin piloto? ¿Qué ocurre si falla el sistema? ¿Cómo se gestionará el tráfico aéreo cuando miles de estos vehículos estén en el aire? La respuesta está en la arquitectura del sistema completo. Estos taxis no operan como aeronaves aisladas, sino como parte de una red digitalizada. Están conectados a centros de control en tierra que monitorean constantemente cada vuelo. Además, utilizan múltiples sistemas redundantes. Si un motor falla, los demás compensan. Si un sensor deja de funcionar, otro toma su lugar. La automatización en la aviación no es nueva. Desde hace décadas, los aviones comerciales utilizan piloto automático durante la mayor parte del vuelo. La diferencia aquí es que se elimina completamente la cabina tradicional. Eso representa un salto psicológico más grande que técnico, y el cambio psicológico es clave. Al principio, muchas personas dudaban en subir a un ascensor sin operador humano. Luego nadie lo cuestionó. Lo mismo ocurrió con los trenes automáticos en aeropuertos y metros urbanos. Hoy, la conducción autónoma en carretera aún genera debate, pero cada año gana más aceptación. La confianza en la tecnología no ocurre de la noche a la mañana. Se construye con datos, con experiencia y con transparencia. Otro factor importante es el impacto ambiental. Estos taxis aéreos son eléctricos, no queman combustibles fósiles durante el vuelo y generan menos ruido que helicópteros tradicionales. En ciudades donde la contaminación atmosférica y sonora es un problema constante, esto representa una ventaja significativa. Además, al operar en trayectos cortos y específicos, pueden complementar el transporte público en lugar de reemplazarlo. Imagina utilizar metro para un trayecto largo y luego tomar un taxi aéreo para cruzar un río o una montaña que de otro modo requeriría un rodeo de 30 minutos. Sin embargo, también debemos considerar el acceso. ¿Será una tecnología exclusiva para quienes puedan pagarla? ¿O eventualmente se integrará en sistemas de transporte más amplios y accesibles? La historia de la tecnología sugiere que lo que comienza como lujo puede convertirse en estándar. En el año 2000, muy pocas personas tenían teléfonos inteligentes. Hoy son herramientas básicas de comunicación, trabajo y estudio. La clave está en la producción a gran escala, la competencia entre empresas y la mejora continua de la eficiencia. La economía de baja altitud no solo crea vehículos, crea empleos en software, mantenimiento, construcción de plataformas de aterrizaje, diseño de infraestructura digital y servicios asociados. Está generando un ecosistema completo. Y aquí surge otra cuestión fascinante. ¿Cómo cambiarán nuestras ciudades si el cielo se convierte en una nueva capa de movilidad? Tal vez los edificios incorporen plataformas de aterrizaje en sus azoteas. Tal vez los centros comerciales tengan estaciones aéreas. Quizás los mapas urbanos ya no se diseñen únicamente en 2 dimensiones, sino en 3. Estamos ante la posible transición hacia ciudades tridimensionales. Pero todo esto depende de algo fundamental: la aceptación social. Ninguna innovación prospera si las personas no confían en ella. Por eso cada vuelo exitoso, cada pasajero satisfecho y cada aterrizaje sin incidentes cuentan más que cualquier campaña publicitaria. El periodista que sonrió al aterrizar no solo expresó alivio, representó la primera generación que vivirá esta transición en tiempo real. Ahora te pregunto algo más profundo. Si esta tecnología se vuelve común en los próximos 10 años, ¿crees que cambiará dónde decidimos vivir? ¿Podría reducir la presión inmobiliaria en los centros urbanos, ¿no? Si las distancias dejan de ser un obstáculo? Piensa en ello. Estamos en el inicio de algo que podría redefinir movilidad, economía y diseño urbano. Y apenas hemos explorado la superficie. Si te está resultando interesante, asegúrate de seguir atento, porque lo que viene a continuación analiza los riesgos, los desafíos regulatorios internacionales y cómo otras potencias están reaccionando ante este avance. Entonces avancemos hacia la parte más delicada de toda esta transformación, los desafíos. Porque cada revolución tecnológica trae entusiasmo, pero también obstáculos complejos que deben resolverse antes de que el cambio sea verdaderamente masivo. El primero es el espacio aéreo. Hoy en día, el cielo sobre las ciudades está regulado principalmente para aviones comerciales, helicópteros y operaciones específicas. Integrar miles de vehículos eléctricos autónomos requerirá sistemas avanzados de gestión del tráfico aéreo de baja altitud. No se puede simplemente permitir que despeguen libremente sin coordinación. Aquí es donde la digitalización juega un papel crucial. Estos taxis no operan de manera independiente. Forman parte de una red conectada que comparte datos en tiempo real: posición, velocidad, altura, condiciones climáticas. En esencia, funcionan como un Internet del aire. Cada unidad sabe dónde están las demás, y los sistemas centrales optimizan rutas para evitar conflictos. Pero el segundo desafío es legal. Cada país tiene su propia autoridad aeronáutica
aeronáutica, con estándares distintos. Lo que está certificado en China no se aprueba automáticamente en Europa o en Estados Unidos. Eso significa que la expansión internacional no será inmediata. Requerirá acuerdos regulatorios, pruebas adicionales y adaptación a normativas locales. El tercer desafío es cultural. Subirse hasta un avión sin piloto visible rompe décadas de percepción sobre la seguridad aérea. Incluso si las estadísticas demuestran que es más seguro que un vehículo conducido por un humano, la sensación emocional inicial puede ser distinta. Recuerda cómo reaccionaron muchas personas cuando aparecieron los primeros autos eléctricos. Algunos dudaban de la autonomía de la batería, otros desconfiaban de la infraestructura de carga. Hoy, en muchas ciudades del mundo, los autos eléctricos ya no llaman la atención. Lo mismo podría ocurrir aquí. Sin embargo, también existe un elemento estratégico internacional. Cuando un país lidera una tecnología emergente, no solo gana en innovación, sino también en influencia económica. Exportar sistemas completos, vehículos, software, infraestructura, estándares, puede convertir a ese país en referente global. Si las empresas chinas comienzan a vender taxis aéreos autónomos a otras regiones, no estarán exportando solo máquinas, sino modelos completos de operación. Mientras tanto, otras potencias no permanecen inmóviles. En Estados Unidos y en varios países europeos, múltiples empresas están desarrollando aeronaves eléctricas de despegue vertical. Algunas optan por mantener pilotos inicialmente, otras buscan automatización progresiva, pero muchas todavía están en fase de pruebas o esperando certificaciones. La diferencia clave no es solo tecnológica, es de velocidad, y la velocidad importa, porque quien establece primero los estándares técnicos y operativos suele influir en cómo se construye el mercado global. Lo vimos con las telecomunicaciones, con los trenes de alta velocidad y con los paneles solares. Ahora bien, volvamos al impacto cotidiano. Imagina que dentro de 5 o 10 años, reservar un taxi aéreo sea tan simple como pedir un vehículo en una aplicación móvil. Seleccionas el punto de despegue más cercano, quizás la azotea de un estacionamiento, y en minutos una aeronave llega, aterriza suavemente y te lleva a tu destino evitando completamente el tráfico terrestre. Las ciudades podrían redistribuir flujos de movilidad. Las emergencias médicas podrían resolverse en la mitad del tiempo. El turismo cambiaría radicalmente, ofreciendo perspectivas aéreas accesibles sin necesidad de helicópteros costosos. Y aún más importante, la percepción del espacio se transformaría. Lo que hoy consideramos lejos podría volverse cercano, pero también debemos hablar de límites. La autonomía de batería impone distancias máximas. Las condiciones climáticas extremas pueden restringir operaciones, y el mantenimiento constante será esencial para garantizar seguridad. No es magia, es ingeniería. Sin embargo, cada avance tecnológico importante comenzó enfrentando limitaciones iniciales. Los primeros automóviles eran lentos y poco confiables. Los primeros aviones volaban solo unos metros. Los primeros teléfonos móviles tenían baterías enormes y señal limitada. La clave está en la evolución progresiva. Lo que hoy transporta 2 pasajeros podría, en el futuro, transportar 4 o 6. Lo que hoy cubre 130 kilómetros podría duplicar esa cifra con nuevas baterías o tecnologías híbridas. Estamos observando la primera etapa de una industria que podría expandirse enormemente. Y aquí surge una reflexión más amplia. ¿Estamos preparados mentalmente para un mundo tridimensional? Durante siglos, nuestras ciudades han sido horizontales. Incluso los rascacielos, aunque altos, funcionan dentro de una lógica bidimensional en términos de movilidad. Agregar el cielo como capa activa cambia esa estructura mental. Tal vez en el futuro los mapas incluyan rutas aéreas urbanas visibles para el público. Tal vez existan carriles virtuales en el cielo, gestionados por inteligencia artificial. Tal vez el concepto de hora pico también tenga una versión aérea. Y si todo esto suena demasiado adelantado, recuerda algo. Hace apenas unas décadas, nadie imaginaba que millones de personas llevarían en el bolsillo un dispositivo más potente que las computadoras que llevaron al ser humano a la luna. La historia demuestra que el futuro suele avanzar más rápido de lo que esperamos. La gran incógnita ya no es si esta tecnología funcionará, porque ya está funcionando, sino cómo reaccionará el resto del mundo. ¿Competirá? ¿Colaborará? ¿Adoptará modelos similares o desarrollará caminos alternativos? Lo que es indiscutible es que el cielo urbano está comenzando a cambiar. Y ahora, quiero volver a ti. Después de escuchar todos los beneficios, desafíos y posibles transformaciones, ¿sientes más curiosidad o más cautela? ¿Crees que esta revolución aérea será gradual o llegará de manera repentina? Porque lo que está claro es que estamos presenciando el inicio de una nueva etapa en la movilidad humana. Si quieres, puedo continuar explorando cómo podría verse una ciudad completamente integrada con taxis aéreos autónomos en el día a día, minuto a minuto.